¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto desde la redacción de La Voz del Interior, siempre por Canal 12. Y hoy estoy con Julián Cañas, una grata sorpresa, ¿no? Bueno, una compañía del diario que se suma al programa. Hola, Julián. ¿Cómo está, Federico? Gracias por la invitación y Bueno, felices vacaciones a Florencia. bueno, sí, muchas felicidades, Florencia, Mariano, que se tomaron vacaciones. Vamos a estar todo el verano trabajando porque Argentina, Córdoba no dan descanso, hay novedades políticas todo el tiempo, así que vamos a estar en la pantalla del 12, bueno, durante todo el año. Vamos a arrancar, Juli, con un tema que tuvo mucha repercusión durante la semana que pasó, que tiene que ver con Córdoba directamente y que tuvo representantes de la provincia en la Casa Rosada discutiendo parte de lo que de estas grandes reformas que se plantean, por un lado en el DNU, pero sobre todo por el paso en el Congreso de esta mega ley, que tiene que ver con, por un lado, los biocombustibles, también vamos a hablar de las retenciones, pero bueno, se discutió mucho sobre cómo afectaba una reforma que quiere llevar adelante Javier Milei en relación a los biocombustibles, a su participación en la industria del petróleo. Finalmente se negoció y parece que hay conformidad de parte de la provincia y de las petroleras. Exactamente. Vamos a hablar con el ministro de Bioagroindustria, Sergio Buso, ¿lo dije bien? Lo dijiste bien. Bueno, el Ministro de Agricultura, ministro de digamos. Agricultura, bueno. Para que se entienda. Cambió la denominación, pero es alguien que siguió después de que terminara la gestión de Juan Schiaretti, sigue a cargo de una cartera muy importante en Córdoba que tiene que ver con el campo, con toda la industria metal mecánica relacionada con el campo, y fue uno de los que negoció con Guillermo Franco, específicamente en la Casa Rosada, sobre qué va a pasar con los biocombustibles. Finalmente, el miércoles por la noche, el gobierno, bueno, dio una solución que deja conformes, por un lado, a los cordobeses, a las empresas de biocombustible y también a las petroleras. ¿Es así como lo ven ustedes? Sí, ¿qué tal? La preocupación nuestra, y sobre todo el gobernador Yayora, fue ante el proyecto que envió el gobierno al Congreso, nos preocupaba a nosotros y a todo el sector productivo de biocombustibles. ¿Por qué? Porque prácticamente era una ley, o el articulado estaba hecho a la medida del lobby petrolero. Esto lo quiero decir con todas las letras porque lo hemos dicho. El viernes el gobernador Yarlora convocó a la Cámara de Biocombustibles, nos pusimos a charlar, planteamos... También hay que decir que hay lobby de los biocombustibles. A ver, nosotros más que lobby es defender los intereses de nuestra provincia, porque los biocombustibles en Córdoba, como son en Santa Fe, han generado absolutamente un desarrollo muy virtuoso desde el punto de vista de transformar la producción, amén de avanzar en el tema de defender la lucha del cambio climático y bajar los gases de efecto invernadero. Creo que es algo que está a la vista. Cualquiera que transcurre por la provincia de Córdoba y ve a Cabío, ve a Bio 4, ve Promaíz o ve quizá inversiones que se han hecho en los mismos campos de Córdoba, te das cuenta de lo que significa de lo que estamos hablando. Le hago un paréntesis, ministro, Sí, para sí. repasar a mucha gente que quizás no tenga muy claro qué pasa. La ley actual obliga a las petroleras a cortar el combustible con una porción de bioetanol, biodiesel, que se produce en Córdoba y en otras provincias, ¿no es cierto? La nueva ley, o lo que quería impulsar Milei al comienzo, era de regular ese sistema Sí, que prácticamente dependiera no garantizaba los derechos adquiridos. la petrolera podía decidir, o la Sí, autoridad de o la autoridad podría ejecución, decidir que no se usara que se cortara un biocombustible. 2%, un 3%. Hoy el corte obligatorio en etanol es 12, la ley hoy es 12, 6 de caña de azúcar y 6 de etanol de maíz. Y en el caso de los biodiesel es 7,5, que se fue involucionando con la reforma que se hizo en la ley de biocombustibles hace 2 años, en el periodo de una iniciativa en ese momento del diputado nacional Máximo Kirchner. Bueno, nosotros ¿qué hicimos? Nos movilizamos junto con Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Jujuy, que más o menos planteábamos exactamente lo mismo. Bueno, participó mucho la gente de Servicio Público, la figura de Fabián López. También en la reunión del día lunes participó el nuevo ministro de Producción, Pedro de la Rosa, y participaron la gente de Santa Fe, el ministro de Producción, la vicegobernadora, el ministro de Producción de Entre Ríos y el ministro de Producción de Tucumán y de Jujuy.
que le hemos planteado a Guillermo Franco, a la gente de Energía, y estaba también Fernando Vilela, que es el secretario de Agricultura, la preocupación, transmitiéndole lo que nos habían dicho los sectores productivos, que es defender los intereses de nuestra provincia. Bueno, por suerte, en las últimas horas, el secretario de Energía anunció el cambio de normativa en la ley Ómnibus, planteando un piso del 12% de etanol y el 7,5% para aumentar a 10 de biodiesel. Igual que ahora. Igual que ahora, que eso mantiene los derechos adquiridos exactamente igual, pero habilita al crecimiento en los próximos 13 años, y los próximos 3 años. Y eso me parece que es bueno, y nosotros creemos que también en la discusión se puede dar algo que las mismas empresas están planteando, que es tratar de hacer jugar también al sector petrolero en el negocio. Una vez que vos tengas resuelto de asegurar las inversiones y todo el desarrollo que se ha hecho, me parece que es bueno poder también crecer y converger, como es en el Mercosur, desde el punto de vista del corte de etanol y de biodiesel. Yo creo que tiene mucho para crecer el sector, porque nosotros en Córdoba, sobre todo, tenemos 20 millones de toneladas de maíz y estamos transformando 1.200.000, 1.300.000. Fíjense ustedes cuánto más podríamos crecer en la transformación de valor agregado. Usted dice que el sector petrolero también participe. Podría participar una vez garantizado, porque esto le pueden daría... poner plantas de bio... Exactamente. Creo que habría que ser inteligente y no tomarlo como un competidor una vez que se asegure los derechos adquiridos. Si no, me parece que puede potenciar el sector. Está bien. Si son sectores que tienen recursos, que tienen posibilidades, en lugar de tomarlo como un elemento antagónico, lo que hay que hacer es que hacerlo crecer. Primero porque creemos que es bueno desde el punto de vista de la transformación, insisto, de la materia prima. Y después, desde el punto de vista de los compromisos que ha firmado Argentina en el Acuerdo de París al 2030, me parece que aumentar el corte es avanzar fundamentalmente en este compromiso y sobre todo, claro, le hago una pregunta más política. Bueno, hemos visto que no solo ustedes como sector interesado, en el caso de Córdoba con los biocombustibles, han avanzado sobre la ley Ómnibus y hay algunas modificaciones, se está discutiendo, digamos. ¿Qué tipo de gobierno están encontrando? Ha tenido mucho contacto con francos, que parece ser el policía bueno, digamos, del gobierno, mientras Milei dice no voy a negociar nada, después Franco negocia y llegan a un acuerdo. ¿Qué tipo de valoración hacen usted personalmente que ha tenido un contacto directo? Yo lo personal, que se lo dije a ellos, ¿no? Yo creo que un gobierno que escuche es bueno. Y me parece que cuando nosotros rápidamente se pidió la reunión, que sobre todo fueron Santa Fe, Entre Ríos, nosotros que pedimos la reunión y rápidamente se otorgó, me parece que se generó algo que falta en la política argentina, el poder hablar, el poder disentir, pero escucharse. Y eso fue lo que nosotros hicimos, fue plantear las cosas, escucharlo, y después ellos tomaron decisiones que fueron más allá de lo que nosotros planteamos. ¿Pero fue cambiando la idea que tenían ustedes al comienzo del gobierno de Milei en relación a cómo van escuchando y aceptando sugerencias, por lo menos algunos cambios como lo que bueno, pasó? En este caso puntualmente sí, en el tema de retenciones, por ejemplo, que también fue el otro gran tema que nosotros planteamos, fue un tema, me parece, ahí un poco más dificultoso. Creo que se va a dar la discusión en el Congreso de la Nación, ahí no hubo demasiadas definiciones, más allá que, por ejemplo, ellos avanzaron en algunas economías regionales y no en otras, y nosotros creemos que ese esquema no es bueno, no entendemos por qué algunas sí y otras no. Solamente puede ser por una cuestión económica que debe prevalecer a lo mejor. Eso no está resuelto, el tema de incorporación de la retención o aumento. Bueno, ellos fueron cambiando en el proyecto original algunas bajas de retenciones con respecto a las economías regionales. Por ejemplo, en caso de Córdoba, que nos pega es maíz pisingallo, por ejemplo, los 6 meses de prórroga de la lechería, eso es muy bueno. Nosotros lo hemos planteado acá mismo. Nos pareció un absurdo que... Pero sigue siendo una solución a corto plazo. Usted quiere que se le saque, ¿no es cierto? Pero ustedes quieren que saquen y que sea economía regional, ¿no es cierto? Economía regional y que sea cero. Y yo creo que, de todas formas, me parece que es bueno, en este Congreso que nadie tiene mayoría, ¿no? Es muy bueno que podamos discutir, y así lo plantean por lo menos nuestros diputados, y lo plantea también Santa Fe y Entre Ríos, y en esto hemos hablado mucho, de que se dé la oportunidad de discutir las retenciones por ley. Que se fije un esquema de ley. Nosotros creemos que las retenciones tienen que ser cero, eso lo venimos diciendo siempre.
pero también sabemos que es una situación coyuntural dificultosa, lo dicen los mismos sectores, pero hay que discutir la eliminación gradual de las retenciones por ley. Serán 2 años, serán 3 años, serán 4 años o 5 años en el caso de la soja, por ejemplo, pero hay que hacerlo. En el caso del maíz, el trigo, en otro tipo de retenciones me parece que se podría discutir y decir cuáles los plazos que se toman. Y en el caso de economías regionales, nosotros creemos que tiene que ser 0, inclusive en el tema del maní. Hoy el maní sigue teniendo 15 puntos. Fíjense el tema del maní. Se sembró maní, se hicieron los contratos del maní con retención 0, porque hoy la retención es 0, y aparece 15 puntos de retención. Es absurdo, prácticamente los deja absolutamente con cualquier posibilidad de rentabilidad a todos los sectores que han apostado. Entonces me parece que la ley da tranquilidad, seguridad y previsibilidad. No se puede plantear un esquema de retenciones por decreto o dando facultades para que alguno lo tome de acuerdo a las necesidades de caja del momento. Me parece que un país serio, como el que pretendemos construir, que sea mucho más federal, me parece que tiene que contemplar reglas de juego claras, transparentes en materia de retención. Ahora, Buzo, un planteo de fondo, y aclarando que con Federico hemos nacido en el campo, así que estamos lejos de estar en contra de la producción agropecuaria. Pero hay algunos planteos que dicen, en un país que tiene casi el 50% de pobres, jubilados que cobran la mínima 153.000 pesos con bono, trabajadores en blanco que hemos perdido en los últimos 4 años el 60% del poder adquisitivo. Pedir que al campo que le va bien no tenga retenciones... ¿Por qué le va bien al campo? Bueno, pero la primera pregunta, ¿por qué le va bien al campo? Bueno, hace 3 años que el campo viene perdiendo. Le han dado un tipo de cambio muy alto ahora. Bueno, pero que se va a diluir. Ese es un argumento que por ahí se quiere significar como que eso resuelve los problemas de rentabilidad del sector. Hoy prácticamente con la inflación que hay y con el sinceramiento de tarifas, el tipo de cambio se va a diluir rápidamente y va a dejar de ser competitivo. Bueno, no en este periodo es muy beneficioso liquidar a ese precio, ¿no? Que no estamos vendiendo, ya prácticamente está todo liquidado. Pero de todos modos, usted dice que está de acuerdo con que la situación obliga a que las retenciones se mantengan por un tiempo. Yo estoy diciendo en una discusión seria, y el sector mismo lo está planteando, quizá hay que ser solidario, y en ese sentido yo no estoy hablando de sacar de un día para otro las retenciones de la soja, por ejemplo, pero tiene que haber un esquema que vaya a la eliminación gradual, la discusión de cuál es el tiempo, porque en definitiva los estados tienen que aprender que esos recursos no existen en ningún lugar del mundo. Y fíjate vos qué pasa donde no existen retenciones. En Brasil, ¿qué pasó que no hay retenciones? Se duplicó la producción. Y si queremos producir más, para exportar más, lo que necesitamos es dejar de penalizar la producción. Por eso es como que las retenciones se han naturalizado. Encima esos recursos, como no se coparticipan, van todos al AMBA, ¿no? También en este gobierno, y caemos en la misma, ¿no? Por eso que yo digo, me parece que hay que dar una discusión por ley serio, es una gran oportunidad, estamos todos de acuerdo, eliminar las retenciones a 0 de las economías regionales y plantear un esquema racional, solidario, de acompañamiento a los esfuerzos. De hecho, el campo hace 20 años que viene haciendo el esfuerzo. Yo les doy un dato, en esta cosecha que medianamente puede llegar a ser buena, de Córdoba, ahora inclusive se universaliza también el tema de la industria, porque no se olviden ustedes que la máquina, la industria de máquina agrícola, la industria automotriz, la economía de conocimiento que se exporta en Córdoba también tiene 15 puntos. Entonces también eso va a pegar muy fuerte. Bueno, nosotros calculamos que van a ser entre 3.500 a 4.000 millones de dólares que se van a ir este año de Córdoba, del bolsillo de los productores, de los industriales, de los empresarios, al Estado Nacional. Eso me parece que es bastante injusto que esto suceda. Por eso, cuando habla de solidaridad, no hay que perder de vista que el campo viene poniendo el hombro al país hace 20 años a partir de las retenciones. Y cuando el ministro Caputo lo escuché decir que estos son soluciones temporarias, y se habla específicamente de las retenciones, de las aplicaciones, las retenciones en el campo. ¿Ustedes le creen? Porque esto lo hemos escuchado muchas veces. Sí, lo han dicho todo, ¿no? Por eso, pero digo, en este caso, ¿qué es diferente para usted o para el sector? Que dicho de paso, está muy molesto con el gobierno de Milei y los sectores representativos de lo que era la mesa de enlace ya han criticado fuertemente. Pero, por ejemplo, hay un tema que es absurdo, que no se puede, por ejemplo, sigue aplicándose esta resolución del Banco Central del 5% de tenencia de la soja. Pero por eso digo,
Y ¿Qué hace que ustedes crean ahora que esto va a ser temporario, que después va a empezar a bajar, que no se extienda? Yo creo que necesita una ley hay esto. que discutirlo por ley. Okay. Creo que el Congreso tiene que retomar las facultades que tiene que tener de discutir en serio una ley donde limite la retención de manera gradual. Es la oportunidad. Entonces tenemos reglas de juego claras, transparentes, previsibles. Aquel que apueste va a decir me conviene sembrar soja, maíz, me conviene sembrar maní o lo que fuere. Pero sí hay que atenerme. Es imposible que haya un sistema distorsivo. Por eso yo digo, ahora que el Congreso tiene estas características, este empate de debilidades, me parece que es bueno que podamos construir una normativa, una política pública, una política de Estado que fije hacia el futuro qué cosas tenemos para tenerlo. Me parece que es muy bueno. En este sentido, el gobernador Martín Yayora lo ha planteado perfectamente. Ha dicho, las retenciones es un mal impuesto, no es bueno aumentar retenciones. Está probado que por cada peso que vuelve al productor, el productor lo devuelve en otros impuestos, y eso me parece que es muy sano. Y si no, claro, es muy cómodo para los gobiernos contar con estos recursos, son fáciles de recaudar, se recaudan aún perdiendo. Fíjate vos que el año que pasó, que fue una peor cosecha, que los productores perdieron, en todos los casos, aparte de no pagar los costos de producción, pagaron retenciones. O sea, un productor de soja que perdió porque cosechó 12, 13, 14 quintales, que inclusive no le alcanzó para pagar los costos de producción, tuvo que pagar el 33% de retenciones al Estado Nacional. Me parece que eso es un absurdo, eso no puede existir. Yo creo que hay que sincerarlo, que hay que discutirlo. Veo en el sector que es solidario, el sector está dispuesto a seguir poniendo el hombro, pero me parece que es una buena oportunidad y en eso estamos todos de acuerdo, las provincias productoras, de crear una ley. Y creo que los diputados, seguramente todos los partidos políticos, ¿no?, van a ponerse de acuerdo en plantear esto de esta manera. Y eso va a ser muy bueno porque el Estado hacia el futuro va a saber que esos recursos los va a tener momentáneamente y no van a ser recursos arbitrarios ni discrecionales. Busso, más allá de la cuestión de su responsabilidad en su cartera, es un político con mucha trayectoria. ¿Cómo ve este primer mes del gobierno nacional y también del gobierno provincial en un contexto en el cual los gobernantes tienen que ajustar las cuentas? Muchos dicen que tal vez a Milei, incluso lo dice en privado el gobernador Yayora, le pueden cerrar las cuentas, pero si la economía se paraliza, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Claro, totalmente. Yo creo, Martín lo ha dicho con claridad, puede ser la paz del cementerio, ¿no? Yo creo que se sale con mayor producción y mayor trabajo. No es solamente cerrar cuentas. ¿Y qué le falta? ¿Políticas? Bueno, esto que estábamos hablando, tratar de incentivar y estimular lo productivo creo que es fundamental. Nosotros no podemos pensar solamente en cerrar las cuentas. Creo que la economía hay que estabilizarla, pero la economía se va a estabilizar también si genera los recursos. Y los recursos se generan produciendo más y exportando más en todos los sectores de la economía. Por eso que eso de la paz del cementerio pueden cerrar los números, pero puede cerrar sin la gente adentro. Y eso es preocupante, lo estamos viendo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros sabemos que es una situación dificultosa, hay que ser muy austero, hay que trabajar en achicar la política, el Estado, todo eso estamos de acuerdo y lo estamos haciendo también nosotros, pese a tener un gobierno que medianamente tiene superávit fiscal y fue haciendo las cosas bien. Pero me parece que la coyuntura es dificultosa y de hecho también nosotros fuimos acompañando todos los ajustes que había que hacer. Pero creo que no hay que olvidarse del punto de vista de lo productivo. Me parece que la obra pública es una cuestión que no se puede soslayar, porque si vos no das condiciones a la producción de tener infraestructura, conectividad, energía, de trabajar muy fuerte en el financiamiento, el sector productivo realmente es muy dificultoso. Perfecto. Ministro, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Gracias. Seguiremos nosotros. Que tengan un buen año. Igualmente. Gracias. Seguiremos atentamente el desarrollo de la discusión de la ley, qué implicancias tiene. Bueno, hemos visto que van cambiando día a día las repercusiones y que mucho tiene que ver la muñeca política de aquellos que van a golpear. Y los acuerdos que llevan políticamente. Me parece que hay mucha madurez también en creer que al gobierno le tiene que ir bien, porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. País. Perfecto. Muchas gracias, ministro. Nosotros hacemos un pequeño corte y seguimos hablando de la política en Córdoba y también del país.